Buenos días, tengan todos mis hermanos hoy, todos los que están oyendo este programa, que pongan el sentido correcto, un sentido común. No es necesario buscar mucha interpretación. Ustedes saben que la palabra nos enseña que las escrituras no son de particular interpretación. Por lo tanto, esto quiere decir que mirando las palabras que se dicen en orden gramatical, podemos entender lo que quiere decir las palabras. Y muchas de ellas son tan rectas que no que hay que buscarle orden gramatical ninguna, porque son ya directas. Pero que de todas formas, la interpretación no es particular. Pero ¿qué es lo que han hecho las personas? La religión la forma a su manera. Vamos a ver hoy día 8 del mes 11 de 2025. ¿Qué enseñanza tenemos para este día de hoy? Que hice como un preámbulo, hice esa expresión. Hay una cosa que yo veo en mi vejez, que en las universidades de todo el mundo se dan muchas carreras universitarias de distintos materias. Sin embargo, la carrera principal, que es a donde va a parar el hombre al final, esa no quiere que se den en las universidades. Porque si el Tanakh, la Biblia, se pone como carrera principal ciencia, en las ciencias que se dan en distintas carreras universitarias, podemos entonces ver la profundidad de las escrituras correctamente, las inquietudes que tiene el Señor para expresarnos su agrado y sus disgustos. Cuando las personas se empecinan y se empeñan en seguir las palabras adoctrinadas por distintas personas que muchas veces se separan de la original expresión, porque le dan una interpretación en particular. La persona dice que nadie debe de abandonar su congregación. Eso es un lazo del enemigo, porque lo que uno no tiene que abandonar en ningún momento es la palabra de Dios, la doctrina del Señor, que a Mashiach nos indicó, no solo él fue el último que nos indicó la palabra, la doctrina de nuestro Padre, del Eterno. Porque hemos sabido que la palabra está predicada desde muy antigua y se vino a confirmar más en la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Sobre todo el Señor la escribió con su dedo y habló con su palabra. La palabra de Dios es insoslayable. Tiene un discurso correcto. Tiene un curso recto. No se puede cambiar la palabra del Señor.
los que dirigen en la sinagoga, en las iglesias, en cualquier lado que haya una agrupación, debe enseñar la verdadera doctrina, mirarla bien para fundamentalizarse correctamente y para tener el entendimiento y el conocimiento de que podemos estar en un lugar que se nos está ofreciendo aquí. Si nosotros analizamos y comprendemos la doctrina, entonces tenemos la entrada para el reino del Señor. Amén. El reino del Señor no es solamente en donde habitan los ángeles y el Eterno. Esa es otra dimensión que hoy yo se lo he dicho. Y la gente empecinados piensan que van a ir para allá, que van a ser arrebatados, muchos de ellos. Hay muchos que no lo piensan así. Esos piensan mejores. Porque a través de lo que se lee proféticamente, vamos a habitar siempre en esta tierra. La propuesta de Dios dada del principio era que el hombre no iba a morir. Pero el hombre se creó la muerte por la desobediencia. Pero que Dios, por misericordia, él piensa quitar. Lo tiene ideado, nos lo enseña la Escritura. Cuando hacemos la voluntad del Señor, un siervo del Señor, Saúl, Roma le puso Pablo, dijo, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Está dando instrucción de una forma de decirle a él. Y yo, igual que Pablo, hablo las cosas. Y tengo el criterio también de Pablo. Él sentía por su pueblo y tenía lástima por lo suyo, por Israel. Hay que entender las cosas. Yo no solo tengo inquietud por Israel, sino por la humanidad completa. Porque cuando uno predica contra todos los que no están haciendo la voluntad de Dios. Aquí entonces no hay acepción de personas. ¿Ven? ¿Entienden? Cuando uno da el mensaje, es un mensaje mundial, un mensaje para el mundo, para que despierten, tanto musulmanes como cristianos, como judíos, enfrascados en religión y dando sus preceptos equivocados, sus propias enseñanzas y no las del Señor, porque esa la hacen a través del Señor. Ustedes no ven cómo hay gente que dicen, yo creo mucho en Dios, pero no practican la palabra de Dios. Ustedes lo saben bien. Entonces nosotros los que estamos practicando la palabra de Dios, entonces queremos que se publique a los demás. Por eso yo dije que este mensaje que damos en estos videos, a través de estos Facebook, debemos de comunicárselo a otros también. Contra viento y marea. Contra todo, porque es que el siervo de Dios no puede mirar para atrás. Como el Señor dio ejemplo, el que pone la mano en el arado, no debe mirar para atrás porque ya se pierde el surco. Entonces, el que conozca de campo sabe estas cosas. Yo las sé. El surco porque los bueyes hay que estar ladrando por arigón. Y si usted coge un tractor y mira para el lado, el tractor coge para otro lado. Usted tiene que estar atento, solícitamente,
a lo que está informado. Vamos a leer ahora capítulo 10, Romanos 10, del 1 al 4, y da la instrucción esa ahí, que lo mismo hago yo, y debemos hacerlo todo, la misma instrucción. No sentirla que es Pablo, sentirla que es nuestra, es nuestro deber. Leemos pues el capítulo 10 de Romano, verso del 1 al 4. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Mashiach, sí, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Él tiene inquietud, esta inquietud la tenemos nosotros. Y entonces reconocer ahí las cosas como son. Porque sabemos que si el Señor Amashia nos dijo a nosotros que ni una jota ni un tilde puede perecer de la ley, ¿cómo es posible que dice aquí la ley? ¿Pero qué? Los bocones, usted me perdone que yo lo diga de esta manera, pero son los que están ciegos y dormidos, dando una enseñanza mentirosa a los pastores que dan ya no hay que cumplir la ley, te dan esta cuestión como una cuestión de que ya no hay que cumplir la ley. Pero si Amachar está diciendo que no puede perecer, el propio apóstol Pablo, más adelante, está mirando la ordenanza de la ley de Dios, la ordenanza de la ley del Señor. Esta ley a la que se refiere Pablo aquí es la de Amachía. Vamos a leer Hazme favor, si lee ahí del 5 al 7 también. el mismo capítulo 10 de Romano, verso del 5 10 al de 7. Romanos. Verso 5 al 7. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Mashiach, el Mesías. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a Mashiach de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Amashiach, el Mesías, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer al Mesías, así lo dice la palabra. Pero la cuestión de que Moisés habla de la ley que existía. Por eso es que Amachía es el fin de la ley. De esa que existía, de sacrificios. Usted sabe bien que esa ley termina en Amachía. Él es el fin de esa ley. No, él no, pero que yo conozco que los pastorcitos dicen, ya no hay que cumplir ley ninguna, que la ley, nosotros creemos como el corazón, contrito y humillado. ¿De dónde está contrito y humillado? Cuando están saliéndose de la ley de Dios. Si Amachía dice que no puede faltarle un punto, entonces tienen que situar y no embrujar la ley y meterla todo como en un saco, un cartucho. Y ya, no, señor. Eso es lo que es la enseñanza de los pastorcitos de todas esas iglesias evangélicas, todas, porque son las hijas de la católica, de la ramera, porque tienen la misma enseñanza. Ustedes no ven que cuando hay en la escritura puesta un Jesucristo, un Jesús, yo digo un Mesías y no un Jesús. Y eso es lo que hay que hacer, aprenderse bien la escritura para tener la salvación. No la equivocación de la ramera que le dio beber
¿Qué cosa es fornicación? Es dar una doctrina mentida, mentirosa, embustera, que es lo que dijo Daniel y lo que lo predica Pablo y también Johanán, que le pusieron Juan en Apocalipsis. Es el mismo Juan, el mismo Johanán. Por eso yo le especifico para enseñarles, porque ese de Pablo y de Juan, eso no existe en hebreo. Podrá ser que a través del tiempo ya existe la palabra esa, pero en la escritura no existe. Es Johanán. No es Juan el que predicaba el bautista, no, es Johanán el bautista. Y no es el bautista, es el que hacía la tevilá, que es como se dice en Israel. Y eso se refiere a bautizo. Hay cosas que compaginan, que corresponden, pero que no hay correspondencia con Dios cuando te está diciendo que se trata de la doctrina de los animalitos, donde Amachía es el fin de esa doctrina que había que llevarla y vivir en ella, porque no había venido Amachía. Ahora nosotros vamos a vivir otra vez, a traer a Amachía, a matarlo otra vez y volverlo a crucificar. Esto no es mentira. Esta es la verdad de la palabra de Dios de los tiempos predicada por Amachía y sus discípulos. Y que la estamos dando y estamos haciéndola vivir. ¿Cómo usted va a volver a vivir? En una congregación primitiva que le llaman iglesia, cosa de Grecia. No, en una congregación primitiva, cuando Amachía predicaba y los discípulos de él. Y tenemos sus enseñanzas, que ellos son nuestros apóstoles. Ellos sí son nuestros apóstoles. Porque nos han enseñado del apóstol Amachía. También es mío, de todo ser humano que obedezca la palabra del Señor. Apóstolo de apóstol. Ese es el orden verdadero que no lo predica ninguno de ellos. Porque están torcidos. Realmente están torcidos. ¿Qué dolor pueden tener por Israel? Nadie. Que no ayune, que no ore por Israel. Hay que hacerlo. Háganlo. Y lo están haciendo por ustedes mismos, que son israelitas también. Espiritual. Entiendan lo que es hacer un Israel espiritual. No esos testigos de Jehová que dicen, esa secta, que ellos son el verdadero Israel espiritual. No, señor. Ellos son de una maldición porque no cumplen con la voluntad de Dios. Porque maldito, lo está dicho en muchas partes de la Biblia, el que no cumple con los requisitos que Dios dio. Y bendito el que lo oye y cumple las ordenanzas de Dios. Entonces esa ley que se refirió a Pablo ahí es la ley de los ritos de sacrificio que tenían que vivir hasta que llegara el fin de esos ritos, que era Machía. El fin de esos ritos era Machía, que vino a cumplirlo. Él lo dijo. Él no vino a abrogar lo que los profetas habían dicho. Él no vino a abrogar la ley y los profetas. Porque los profetas en tiempo hablaban la ley también. ¿Quién está abrogando la ley? Los que quieren traer a Mashiach otra vez. El mismo, desgraciadamente, Israel tiene una tremenda preparación
Tienen de todo para hacer el templo. De todo. Pero no es el tercer templo nada. Yo lo he enseñado bien a ustedes. Es el cuarto templo. Porque del primero hicieron el segundo y del segundo hicieron el tercero. Pero esta cuenta no la dicen ellos. Porque igual que el cristianismo ese miente a totiplén. Desgraciadamente nuestros hermanos están también de espalda a la ley. Por eso es que aquí dice en Isaías 3:12, hijos, los que te dirigen te engañan. Y tuercen, léelo ahí, Isaías 3:12. Pues. Hijos míos, estos son mandamientos que hay que darle hoy en día al duro sin guante, al duro sin guante. Que no pierda la oportunidad de ser un siervo de Dios también. Legítimo, como al principio. Isaías 3:12. Los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. En Romanos leímos del 1 en vez del 2 del 5 al 7, leímos del 5 al 9. Bien. ¿De qué ley estamos hablando entonces? Nosotros tenemos que apartarnos por la fe de los mandamientos de Dios. Eso es una cosa que es inverosímil, absurda, completamente, nula. Vamos a leer las cuestiones de la fe. Gálatas 3, capítulo 3, versos 6 a 10. ¿No es? Es que las cosas tienen que tomar su nivel, porque estamos muy en los últimos tiempos ya. Gálatas 3 del 6 al 10. Cómo Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia. Sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, anunció antes a Abraham, aquí ponen evangelizó, pero no está bien, es decir, anunció las buenas nuevas. Anunció antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No se lo dije anteriormente. Maldito, le hablé de la maldición. Si no cumple con la ley, es maldita la persona. No hacer todo lo que está en el libro de la ley. Y lo primero que está hecho en la ley son los mandamientos con el dedo de Dios. Y todas las demás leyes. Pues de la que yo estoy refiriendo es la que negó principalmente por que el diablo es así. Porque sabe que si tú eres circuncidado, eres pueblo de Dios. Pero Pablo lo que quiso decir que si tú eres circuncidado y no guardas la ley, pues los gentiles que han creído tienen que circuncidarse. Tienen que circuncidarse. Un ejemplo, en el mundo, en Israel, aquí en Israel, en la diáspora, hay muchos judíos que nacen y los circuncidan, pero son judíos laicos, no comen kasher, no guardan el Shabbat, prenden candela en sal, muchas cosas. Es un ejemplo que está diciendo Pablo, que por faltarle, guardan una cosa, pero faltan a la otra, son hechos culpables de todo, como dice Bueno, Santiago. claro está, porque está diciendo Pablo, lo está diciendo, chicos. Una buena referencia esa que estás hablando tú, sí, es verdad.
Yo conozco, conozco, que no se circuncidan porque ellos son de Israel. Y ya. Son equivocaciones. Si ustedes están oyendo que el que no lleve la circuncisión no es pueblo de Dios. Entonces, ¿qué te está hablando a ti encima? Sí, en Abraham te está diciendo, tú y tu familia, tú y todos los que están contigo, tu familia y los que están contigo. Se habló de los gentiles. Ujú. Entonces, ¿cómo que porque eres de Israel, no tienes que circuncidarte? No están errando en la escritura, o quizás ha oído ese error de otro Ujú. y aceptan el error, y con esos errores van a entrar en la vida que Dios está prometiendo cuando no obedecen, no hacen la voluntad de Dios. Miren, hermanos míos, hay que entender las cosas Ah, y no anular ningún punto de la ley de Dios, que se lo está diciendo a ti. Los apóstoles del Señor, los los discípulos apóstoles nuestros, los discípulos. No se puede faltar ni un tilde de la ley. Que le falte un punto a la ley, dice que el Señor lo hace culpado de todo. No, porque aquellos ancianitos tan viejos que han muerto, que son tan generosos, hicieron tanto bien, dieron la fortuna a la iglesia, qué sé yo, con todo lo que hayan hecho. hay que completar la obra. Anteriormente a eso está el hacer la voluntad de Dios, que fue lo que Amachía nos enseñó en San Mateo 7, 21. Entonces, ¿qué es lo que expresan todos esos pastorcillos? Atienden bien que se están equivocadamente. Toda la cristiandad está equivocada. Igual está equivocado el judaísmo. No leí yo en Isaías ahora, 3:12. 3:12. 3:12. Los que te dirigen te engañan. No son los árabes, los islam, ni el hinduismo, no. Los que dirigen a Israel están engañando a Israel doctrinalmente. Porque hablan las cosas a través de la sabiduría de los rabinos. A través de ellos, la enseñanza de hombre. Usted lo sabe que la enseñanza de hombre no es la enseñanza de Dios. Precisamente en eso están. Quieren hacer ahora con toda esa vaca roja y toda esa situación y tienen de todo preparado. Hasta el arca la tienen preparada. ¿Y qué dijo Jeremías? ¿A quién voy a obedecer yo? ¿A la falsedad judaica? ¿O a Jeremías, el profeta de Dios? Amén. Que no se diría más nunca arca, porque el arca es Amachía. Precisamente meteré mi ley en sus corazones. Entonces, ¿dónde está el arca de Dios? En el corazón. ¿Y dónde está contrito y humillado si no tienes la ley en tu corazón? Vamos a Romanos 10, capítulo 10 al 13. ¿Cómo pues le fue contada? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la circuncisión. La tuvo Abraham en la circuncisión, porque no estaba circuncidada. Tuvo esa fe. Y recibió la señal, ¿cómo estaba? Incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión. ¿Y qué pasó? Le dio de lado. Pues eso es lo que te hacen los cristianos, porque lo enseñó la bestia, la ramera. Sí. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión. Quiere decir cuáles son los que son de la circuncisión, a ver.
Si te está diciendo que te circuncides tú y todos los que están contigo y tu descendencia después de ti, entonces, ¿quiénes son los que son de la circuncisión? Usted no está mirando aquí cosas que están escritas, que están hasta inverosímiles, están enredadas ahí, torcidas. Pero que nosotros estamos bien claros y vemos, abrimos los ojos. Como dijo Pablo, examínalo todo. Y yo estoy reteniendo lo bueno y estoy quitando la torcedura esa que le están haciendo a la escritura, que le hizo Roma a las escrituras. Porque estaba escrito que Roma es la bestia. En Roma iba a estar la bestia asentada ahí. Continúa. Entonces, más también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe es la que tiene usted cuando recibe mandamientos de Dios y usted por la fe los ejecuta en su alma, en su vida, en el proceso de religión suya, no religioso, sino de su fe. Y cuando usted fallezca, usted fallece con la fe, no con la religión. Porque cuando fallezca con la religión, usted está perdido, está destruyendo la verdadera fe que se nos inculca en Abraham. Y se nos inculca en Moisés. Y se nos inculca en Hamashia también. Y en sus discípulos también, como estoy diciendo aquí Pablo. Leemos el verso 17 del mismo capítulo 10 de Romanos. Ajá. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oyes la palabra de Dios y te entra por aquí, te sale por aquí, no está en el corazón. No, el corazón no está contrito, no está humillado delante de Dios. Y esos son los evangélicos que no tienen doctrina de Dios. No son congregación de Israel. Se los he dicho. De cualquier nación, de cualquier país que usted sea, usted tiene un derecho de Dios de ser Israel espiritual. No los testigos, eso es una mentira grande. El Israel espiritual es el mismo Israel que obedece a Dios, los que obedecemos su palabra. Amén. El gentil que se convierte obedece esa palabra de Dios, no la palabra de Roma. Entonces, Amachía no se llama Jesucristo. Entonces Dios no se llama Jehová. Entonces Dios no se llama Yahweh. Y los mesiánicos Amachía no se llama Yeshua. Ni Yahshua. Yahshua. Y nada de eso. Eso es de un proceso pagano. Es un proceso católico. Errando las escrituras. Como están los judíos errándolas también. Y ustedes no saben ese punto de los judíos. Pues el punto de ustedes, apréndenselo. Que tienen que salirse tanto del judaísmo ese, mal enseñado, como dice aquí el profeta Isaías, como el falso, la falsa enseñanza esa que se da en el catolicismo, en el cristianismo todo en general. Hay que entender las cosas como son. Entonces, como yo les había dicho, el hombre vivirá por eso. En ese sentido,
de que era la ley aquella que pasaba. Pero al Masías decirnos que la ley no se le puede quitar nada. Entonces, vamos a ver San Juan 3, 16. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, único, para que todo aquel que al cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer y tenga, no, y que no se pierda, y que tenga vida eterna. Es que en él se acaba la ley aquella, Ritual. pero él nos está diciendo, Los al que sacrificios. él cree, nos está diciendo que no se puede faltar. Y los discípulos entendieron eso, porque dice que no se le pasa a Santiago 2:10, no se le puede faltar a un punto de la ley de Dios. Ujú. Ahora usted no puede buscar una ley que fue ya hecha ya en aquel que la que era por la cual estaba trabajando esa ley hasta que se terminara, y se termina, se concluye en Amachía. Por eso es que le da ese fin. Pero ¿qué hablan los pastorcitos estos equivocados? Que habla tocante a la ley de Dios porque tienen a Satanás metido adentro. Y no comprenden que los profetas nos están diciendo que la ley en el corazón contrito y humillado, tiene la ley de Dios. Si no, está siendo un mentiroso y será desechado en el juicio. Cuidado con eso. Ujú. Hay que creer a Masías, sí. Gloria a Dios. Tenemos que creerlo. Que guardemos la ley de Dios. Vamos a leer ahora Malaquía 2, del 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Miren lo que ellos están tratando de hacer con la vaca roja y todo lo que tienen, el cúmulo de ellos. Ya yo les he hablado ya lo que dijo Jeremías, que no iba a haber más nunca un arca, que no se iba a aumentar, que sé yo, que sé cuál, ni se iba a hacer otra más. Vamos a ver esto, que los torcedores de Israel, que torcen ellos. Ahí está. Si no oyereis y no acordareis dar gloria a mi nombre, ha dicho Dios de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no lo ponéis en vuestro corazón. He aquí yo os daño la sementera, y esparciré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de vuestras solemnidades, y con él seréis removidos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor cuando esta gente, torcedores de la palabra de Dios, se cumpla esta profecía? Ya tienen una preparación tremenda. Están esperando la salvación a través de eso que ya es obsoleto. Porque si no, vuelven a traer a Mesías de los muertos y vuelven a sacrificar a Mesías. Porque ustedes saben que sí, que había que sacrificarlo y lo sacrificaron. Para ya cumplir con ese rol. Con esa porción de la ley de Dios. Y entonces están empeñados ellos en que tienen que volver a hacer eso. Porque no les dio la gana de creer. No es porque está escrito que no. No, es porque ellos lo tuercen todo. Y cuando hablan de su palabra, por eso es que te engañan, dice el profeta Isaías 3:12. Entonces la carrera del camino, la carrera de Dios, como yo le dije ahorita ahí, no se estudia en ninguna universidad. La carrera, la ciencia de Dios
no se estudia en la universidad, porque la rechazan, pero que todo el que la acepte tendrá la salvación, tendrá la salvación. Vamos a ver una continuidad ahí en el Taná, en la Biblia, en el capítulo Romanos 4, 23. Vamos a leer primero Romanos 4, 12. Romanos 4. Romanos 4, no es, verso 12. No, el capítulo que yo le estoy diciendo es Romanos 6, 4, pero es el verso 23. Lo otro ya lo hemos dado también ya, seguir la pisada De Abraham. de Abraham. Tenemos que dar sus pasos, los pasos que dio a Machía, dio a todos los profetas, todos los discípulos de Machía, los que dio y que han dado también los que me oyen. Todos los justos. Muchos de los que me oyen. Dice Romanos 4, 23. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado. Continúa. Vamos a leer el verso 24 también. El verso 24. Sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Mashiach, Señor nuestro. Ahora hay aquí tenemos que creer al que levantó a Machía. Entonces no hay diferencia, no hay corte, porque todas las cosas van poniéndose en su orden que Dios estableció. Por eso todo decentemente y en orden, Pablo lo dijo. Pues ese es el orden que yo le estoy dando también a las cosas. ¿Y qué se le imputó? Todo lo que hemos dicho anteriormente, seguir las pisadas de Machía. ¿A quién se le imputó? A los gentiles. Pero cuando Pablo está haciendo esa referencia, no está diciendo que ya cesó ya. Esos son los pastorcitos esos que piensan que van a ser arrebatados, que sigan durmiendo de ese lado, que le van a despertar con un tremendo desengaño. Amargo. Con un tremendo desengaño. Por eso es que yo les estoy avisando. Esto es un ultimátum de Dios. Amén. Se nos es imputado, ¿qué cosa? Los pasos de Abraham. Los que siguieron todos los profetas, todos los discípulos de Masías. Y nosotros tenemos que seguir los pasos por la fe. Ahora usted ve un gentil que no está circuncidado. Es la misma faena que se dijo allí en eso. La fe que tuvo antes de ser circuncidado. La fe que yo tuve antes de ser circuncidado. Bueno, los que se circuncidan ya van yo ya. Igual que Abraham. Te coge un niño a los 8 días que está establecido y circuncida al niño. No se le echa una gotica de agua en la cabeza para santificarlo en la iglesia de Satanás. Cuando usted no ha visto que vino dándola para salir de los pecados, que es la violación a Dios, de la ley de Dios. Eso San Juan, yo se lo he dicho muchas veces. Que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso ¿qué estaban haciendo? Entonces Johanán venía
Y le dieron una enseñanza de que era Juan y que venía con pieles de camello, qué sé yo. Pero no es eso, el problema era que él venía delante del camino de Hamashiach, Preparando el camino. Gloria a Dios. como se dice, preparando el camino. Amén. Gloria a Dios. Dando la tevilá. Se no es imputado, dice Pablo, sí, de Romanos 15:8. Y ya, cesó ya la circuncisión, sí, porque le pareció a esta gente, a ese cristianismo le apareció. Digo pues que Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Eh? ¿Qué se prometió allí en Abraham? Volvemos otra vez al principio. ¿Qué promesa se le prometió? Que todo el que siguiera ese proceso, que siguiera los pasos de Abraham, El pueblo de Dios. tenía que circuncidarse. ¿Y qué se dijo? Como dije, nadie está separado del pueblo de Israel. Nadie. Pablo dijo en Efesios 2, 12 y 19. Efesios 2, 12 y 19. Verso 12, verso 19. Capítulo 2 de Efesios. Considérense por la voluntad de Dios, Amén. no de iglesias, ni de constituciones religiosas humanas, sino de la voluntad de Dios. Considérense pueblo de Dios. Amén. Porque todo el que disfruta de un exilio y se hace ciudadano de ese país donde está exiliado, lleva el nombre de ese país. ¿Es o no es? Amén. Es cierto. Entonces usted es cierto que ya no es gentil si cumple los mandamientos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados es tu nombre. Venga tu reino y se echa tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Pablo dijo que Israel no sigue a Dios según ciencia. Y esas hermandades cristianas tampoco siguen a Dios según la ciencia de Dios. Hijos míos, oigan esta revelación que es para salvación. Bueno, hermanos míos, los ciudadanos que están en los Estados Unidos se pueden observar bien qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto, de cierta manera, es también enseñanza de las cosas de Dios, porque no hay nada que no pase en el mundo, sea comunismo, sea la política, sea las religiones, que no estén designadas por Dios.
porque Dios las entrega a operación de rol para que crean en la mentira. Pero que yo digo que con toda la ciencia que tiene el presidente de los Estados Unidos, Trump, deben anunciar, los que sepan inglés y los que sepan comunicarse con Marco Rubio, porque yo no sé comunicarme con ellos. Para que le digan este mensaje que hay en las Escrituras del lobo vestido de oveja. Dicho así, del lobo vestido de ovejas tiene una significancia. Significa algo. El lobo cuando tiene armas, pelea por lo suyo con armas. Quiero decir, revólver, pistola, rifle, Sí, cañones, granada, lo que sea, con armas de fuego. Cuando tienen fuerza. Cuando no tienen esa fuerza, con habilidad y astucia, crean una fuerza diferente por la política. Ustedes no están mirando los países que agarran, los criminales que se vuelve el islamismo ese, a matar cristianos, a mansalva. Países del África, acabando con los cristianos, matados porque tienen fuerza los musulmanes, ya tienen las armas. ¿Qué pasaría si el musulmán que salió de alcalde en Nueva York agarra la presidencia, agarra las armas, que es de los cristianos? Que Trump debe entender que debe de analizar esas cosas. Y a las organizaciones de Estado que obren con inteligencia, que no hablen, que sean astutos como dice la Escritura, sed astuto como la serpiente. Es como ella sale astuto también, porque están buscando con astucia de apoderarse de los Estados Unidos. Y si hacen un estado, lo han logrado, ¿qué pasará con los demás estados cuando este es vestido de oveja agarra todo el poder, agarra las armas? Entonces hace como los países africanos y como esos países que han matado muchos cristianos, aunque yo no creo en el cristianismo. Yo lo que creo es lo que estoy mirando, lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, lo que está pasando actualmente en el mundo. No lo podían hacer cuando Roma, en el catolicismo, tenía armas y se fajaba contra los musulmanes, contra los otomanos. Entendían que había que tener armas. Pero el diablo le hace ver a toda esa cristiandad que no tienen que tener armas, que tienen que ser orar y qué sé yo, y dejar que se le meta el enemigo en la casa. Como el enemigo se le está metiendo en la casa a los Estados Unidos. Que abra los ojos al presidente. Que tiene dignidad. Y no lo digo de palabra, lo digo de hecho. Que tiene dignidad delante de Dios. Igual que la tuvieron en el pasado. Algunos gobernantes también. Que abra los ojos. Porque el mal avanza. Pues el bien tiene que salirle al paso. Antes que todo sea
una catumbe, una destrucción, como dijo el Samachía. Después de esa guerra que hay contra Dios, está la guerra literal. Y hay que acabar con lo más malo todavía. Y el Señor lo bendiga en eso también. Voy a dar la bendición a mis hermanos. Porque creo que estoy operando como Dios quiere, como ministro suyo. A Mashiach lo hicieron ministro de la circuncisión. Y yo les he sido ministro de la circuncisión. Igual que Pablo. En este tiempo de ahora. He abierto los ojos, hermanos míos. Y reciban la bendición de Dios. Llevarejeja Adonai Beimereja. Yael Adonai Panap Eleja Bijuneja. Isat Adonai Panap Eleja y Hasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach, Shalom. Amén.